Les damos la bienvenida al tercer día del Congreso Internacional de la Semana de la Inocuidad de los Alimentos, organizado por Global Certification Bureau, bajo el lema Alimentos inocuos en un futuro saludable. En el día de hoy contaremos con 3 ponencias a lo largo de la mañana de Latinoamérica y la tarde de Europa. En primer lugar estará con nosotros el ingeniero Jorge Gallardo con el tema Food Defense y Food Fraud. A continuación pasará a hablar el ingeniero Markel Lazo, hablando sobre los sistemas de gestión 4.0 aplicado a la inocuidad alimentaria. Y por último, cerrando el día de hoy, estará hablando la licenciada Patricia Fernández bajo el tema inocuidad en la cadena logística. Vamos a dar comienzo con la primera ponencia del ingeniero Jorge Gallardo de Intedia Internacional desde la oficina de México. Jorge es ingeniero químico de profesión y cuenta con más de 13 años de experiencia como consultor en sistemas de gestión, 10 años de ellos como auditor en áreas de calidad, inocuidad, medio ambiente y seguridad laboral. Su experiencia en la iniciativa privada en el sector de alimentos y bebidas, manufactura y servicios ha sido de gran apoyo para entender mejor a las organizaciones y favorecer la implementación de los sistemas de gestión. Es instructor líder en controles preventivos para alimentos para consumo humano y se desempeña como director de inocuidad alimentaria en la empresa Intedia, siendo también tutor de la red de consultoría. Tengo el placer de presentarles a Jorge, le cedo la palabra y espero que disfruten de su ponencia. Comentarles que al final de la ponencia resolveremos todas las preguntas que tengan. Pueden utilizar el chat o el apartado de preguntas y respuestas para responder todas vuestras dudas al final de su ponencia. Muchas gracias y bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Susana. Pues bueno, denme un segundito para comenzar a compartir pantalla. Perfecto, Jorge. Aquí está, ¿verdad? Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Antes que todo, pues agradecer a GCB también por esta invitación para compartir un poquito acerca del mundo de la inocuidad alimentaria. Y hoy pues traemos un tema bastante interesante que también es de los que de pronto causan un poco de tropiezo a las organizaciones en la implementación de sus sistemas, la defensa alimentaria y el fraude alimentario. Así que, bueno, vamos a buscar dar una pequeña semblanza de lo que es. Pero bueno, presentarnos también de manera rápida 3 diapositivas. Intedia es una red de consultoría que tiene básicamente 3 pilares también, la consultoría, auditoría y formación. Estamos ubicados en 16 países y en 3 continentes, así que bueno, pues por aquí nos pueden encontrar también en áreas prácticamente de todas las normas ISO, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad, laboral, en fin. Incluso algunas normas también locales que podemos encontrar en los países. Bueno, pues vamos a hablar entonces acerca de la defensa alimentaria y el fraude alimentario. Y es que las organizaciones de la cadena alimentaria han buscado garantizar precisamente lo que el consumidor adquiere pues a través de los estantes o que va a preparar todavía incluso en sus casas, ¿verdad? Esa ha sido la gran preocupación, cómo garantizamos que se mantenga la inocuidad alimentaria hasta que los productos llegan al consumidor. Y no es, perdón, algo apreté aquí. Y no es, pues, algo que sea exclusivo de los procesadores de alimentos, sino que se mantiene en toda la cadena alimentaria, desde el procesador primario, los manufactureros o procesadores, en el centro de distribución y la venta ya en los anaqueles. En toda la cadena alimentaria hay esta gran preocupación sobre mantener la inocuidad.
Y lo vemos en los esquemas de inocuidad alimentaria aprobados por GFCI, ¿verdad? Desde un Global Gap que está dirigido para los productores primarios y pues hoy también ya con un alcance en los retails con sistemas como FSSC, BRC, en fin. Todos ellos siguen esta preocupación para garantizarle al consumidor lo que prepara o lo que estamos poniendo listo para su consumo. Pero esto ha pasado un largo tiempo para poder llegar hacia los temas de food defense y food fraud. Iniciando desde las buenas prácticas de manufactura, ese ha sido el principal motivante de su implementación desde hace prácticamente más de 60 años que se crearon estas buenas prácticas o programas también prerequisito, muchos de ellos para el sector alimentario. Esa ha sido parte de su motivación, el garantizar la inocuidad alimentaria. Luego, buscando un pasito más, un escalón más dentro de la cadena alimentaria, SCP, que si bien no llega a ser un sistema de gestión, sí es peligros físicos, químicos, biológicos que podemos encontrar a lo largo del proceso de fabricación, buscando armonizar los requisitos de los diferentes esquemas de inocuidad alimentaria. Surge ISO 22000 como una norma pues que quiere ser la base de las normas internacionales en inocuidad alimentaria, ya bajo un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, pero no llega a cubrir todos los requisitos marcados o encomendados por la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Esquemas como BRC, IFS, FSSC 22000, SQF, Global Gap siguen existiendo, ¿verdad? Pese a que se buscaba que ISO 22000 viniera un poco a suplir esas normas que existían y quitar también la incertidumbre a los fabricantes de alimentos sobre en qué esquema certificar. GFSI, además de tener un sistema de gestión implementado en las organizaciones, hoy lo que busca es complementar ese sistema con temas como Food Defense y Food Fraud. ¿Por qué? Porque son temas que se están viendo que son relevantes para el sector alimentario desde el momento de la adquisición de una materia prima y hasta la producción. Entonces, hacia ahí está enfocado este tema Food Defense y Food Fraud. Pero pues un poco cómo surge también. Tenemos que hacer una gran distinción entre lo que representa la inocuidad alimentaria, la calidad alimentaria, Food Defense y Food Fraud. La calidad alimentaria son, ¿verdad?, requisitos inherentes a la producción, requisitos de control de proceso que una organización debería de tener implementado de por sí. Luego, la inocuidad alimentaria, pues lo que busca es, además de esos requisitos de proceso que me garantizan la calidad, buscar elementos de inocuidad, ¿verdad? Garantía de que lo que el consumidor adquiere puede consumirlo sin ningún problema y sin ser nocivo para su salud. Surgen estos temas, ¿verdad? Food Defense y Food Fraud. Inicialmente Food Defense por allá en el 2001, después de los atentados en Estados Unidos, buscando proteger a la población en el consumo de alimentos. Y luego, un poquito más tarde, pues el tema de Food Fraud, también inmerso un poco, ¿verdad?, en el tema de Food Defense. Pero tenemos que distinguir entre estos dos nuevos rubros dentro de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Inicialmente en la defensa alimentaria la motivación es causar daño a los consumidores o a las empresas desde un punto de vista ideológico o de comportamiento. El daño puede ser económico, de salud pública o de terrorismo. Quiere decir, ¿verdad?, que para el atacante la principal motivación que va a tener es causarle daño a la organización de cualquier tipo. Causarle un daño económico, causarle un daño a la imagen
no necesariamente pensando en la población, sino a quién le quiero hacer daño. Y por otro lado, tenemos el fraude alimentario, donde la principal motivación es obtener un beneficio económico. Y en muchas ocasiones me preguntan, oye, ¿pero qué no el fraude alimentario está inmerso dentro de la defensa alimentaria? Hay un poco, ¿verdad?, de este tema en la defensa de los alimentos. También es cierto que dentro del análisis que buscamos hacer para la defensa alimentaria, tocamos un poco al fraude, pero son metodologías independientes buscando, en el caso del fraude, llegar a más elementos, a más variables de control para las organizaciones. Así que no necesariamente el fraude alimentario está inmerso en la defensa de los alimentos, sobre todo porque en muchas ocasiones no se busca ese daño a la imagen de la organización, daño a la población o incertidumbre sobre los productos que se consumen. Muchas veces simplemente es un engaño para el consumidor. Por ejemplo, en el caso del contenido neto, que llega a ser diferente al marcado en la etiqueta. Se incurre en un fraude, pero no necesariamente tiene que ver con la defensa de los alimentos. Entonces, debido a esta diferencia en las motivaciones que busca uno y otro, necesitamos tener un enfoque diferente, atacarlos desde diferente metodología, ¿verdad? No podemos emplear tampoco la del HACCP convencional, que si bien sigue una estructura lógica sistemática que nos ayuda a identificar peligros, no necesariamente lo podemos utilizar para defensa de los alimentos o para fraude alimentario. También he encontrado muchas veces en organizaciones que utilizan el HACCP para la identificación del fraude. Y vamos a ver que apenas se cubren 1 o 2 variables de lo que buscamos con el enfoque de fraude alimentario. No marca la FDA, donde además, ¿verdad?, de la identificación de controles preventivos, debemos Hola, Jorge. Jorge. Hola, hola. Hola, Jorge, sí. No te preocupes que ha habido un problema de conectividad. Ya te hemos recuperado. Ok. Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, por este enfoque diferente que debemos tener para el fraude alimentario, para la defensa de los alimentos, pues vamos a ver qué metodologías son las comúnmente usadas en el sector, ¿verdad?, para desarrollarlas. Iniciemos con la defensa alimentaria. Y aquí será muy importante identificar a qué tipo de personas estamos analizando, ¿verdad? A veces podemos pensar que en mi país, en mi organización o en mi zona es difícil encontrar este tipo de personas. Terroristas, por ejemplo, activistas, personas enojadas, personas socialmente dañadas. De pronto podemos pensar en que esto no me va a pasar. Terrorismo aquí en mi zona, para mi organización, no, es imposible, ¿verdad? Activistas, si ni siquiera se acercan, es más, estoy dentro de un parque industrial, ¿por qué deberían de llegar? Elementos enojados, de veras que a veces no creemos, ¿verdad?, que suceda en las organizaciones, pero si vemos casos, sucede más de lo que pensamos. Entonces será muy importante analizar primero qué tipo de personas pueden hacernos daño para entonces entender al atacante.
Y dentro de la metodología o de las metodologías, porque al final hay diferentes que podemos encontrar para el fraude, para la defensa de los alimentos, podemos utilizar cualquiera de ellas. Todas tienen un enfoque común. Necesitamos analizar el entorno de la organización, en dónde estoy ubicado, quiénes son mis vecinos, cuál es el índice de criminalidad de la zona. Todo eso será importante cuando haga mi análisis de vulnerabilidades. También si tengo portones, si tengo chapas automáticas, si tengo llaves con el personal de vigilancia, quiénes pueden entrar durante la noche, si hay proveedores que pueden ingresar a las instalaciones o incluso tengo personal subcontratado. Acceso también a lugares estratégicos de acceso que deberían de ser de acceso restringido, como es el agua, ¿verdad? Gases, si utilizo aire comprimido, también puede ser una zona vulnerable para la organización. Y luego analizar también la naturaleza del producto. Si es de una corta vida útil o corta vida de anaquel, si genero grandes lotes de producto, si tengo gran accesibilidad al producto, este tipo de vulnerabilidades también lo tengo que analizar, porque entre mayor acceso tenga yo al producto, también mayor va a ser la afectación para la organización. Dentro del producto, los factores de riesgos para el producto que debo analizar es si ese producto es de alta rotación. Si tengo mayor cantidad de alimento procesado o distribuido, mayor será también la posibilidad de infligir en un daño. Si se requiere un mezclado, gran tiempo de mezclado para lograr la uniformidad en el producto, si tengo cerca, si tengo acceso restringido también por toda la zona, todo el perímetro de la organización, si tengo bardas perimetrales altas, si están protegidas con un tipo de alambrado, en fin, todo eso, cámaras de circuito cerrado, evidentemente, todo eso será de utilidad al analizar mis vulnerabilidades. Decía que hay diferentes metodologías que podemos emplear para llevar a cabo este análisis. El flujo que siguen la mayoría de ellas es este. Sea que yo utilice una matriz de riesgo operacional, la metodología propuesta por el PAS 96, sea que utilice la metodología propuesta por FDA, por IFS, en fin, diferentes metodologías que podemos emplear siguen este flujo de proceso. Establecer un equipo de Food Defense, establecer sus funciones y responsabilidades. Muy importante, porque muchas veces dejamos como parte del equipo de vulnerabilidades al mismo equipo de HACCP o de inocuidad de los alimentos. Cuando estamos analizando temas mucho más relevantes, ¿verdad? Imagínense la seguridad de la organización, los puntos vulnerables por los que un atacante podría llegar. Entonces, no necesariamente tengo que incluir a todo el equipo de inocuidad alimentaria. Definir claramente sus funciones y responsabilidades, además de la preparación que deberá tener para la identificación de las vulnerabilidades. Luego, llevar a cabo esta evaluación de vulnerabilidad, comúnmente con una metodología que me permita evaluar su probabilidad y severidad. En muchas de estas metodologías se emplean las matrices de doble entrada, ¿verdad? Las matrices que establecen un alto, medio, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, y donde estos criterios deben de estar descritos también por la organización y de acuerdo a la naturaleza de sus productos, de acuerdo a la conveniencia para la organización. Una vez que hemos evaluado las vulnerabilidades, entonces establecemos medidas de mitigación. Si ya identifiqué las vulnerabilidades y he seleccionado aquellas con mayor, aquellas con un nivel jerárquico prioritario,
pues tengo que desarrollar estrategias preventivas. Pero esto, ¿verdad? De nada sirve si no está documentado, si no llevo a cabo un plan de mitigación donde esté definido el qué, el cómo, el quién, la frecuencia, en fin, el método de seguimiento incluso. Y además necesito alinear estas medidas preventivas con los procedimientos del sistema de gestión que ya tengo documentados. ¿Verdad? Ese directorio que necesitamos en caso de alguna eventualidad. Y luego, evidentemente, con estos procedimientos, capacitar al personal involucrado para que podamos dar seguimiento a través de la verificación y luego el ciclo de mejora con la actualización. Este diagrama de flujo lo van a seguir todas las metodologías que se emplean para la identificación de vulnerabilidades de la defensa de los alimentos. Entonces, una forma muy sencilla de llevar a cabo esa identificación de vulnerabilidades es la matriz de vulnerabilidades. Esta matriz de doble entrada, donde tenemos básicamente la probabilidad y la gravedad o el impacto que me va a generar para la organización. Y decía que cada organización tiene que adecuar los parámetros o criterios, ¿verdad? La probabilidad de lo que representa el 1, 2, 3, 4, 5 o alto, medio, bajo. Cada organización, de acuerdo a las incidencias, la historia de la organización como se haya presentado, tendrá que adecuar los criterios para esta matriz. Y luego también el impacto. No será lo mismo para una comercializadora, para una empresa de manufactura, para un retail o para un productor primario. Tienen que adecuarse los criterios. Esto, al final, va a representar un nivel de prioridad para las organizaciones en cuanto a las vulnerabilidades identificadas. Por ejemplo, una amenaza tipo A, de acuerdo a esta matriz, ¿verdad? Los puntos marcados en rojo tendrán una prioridad alta, pero dentro del propio nivel A o riesgo muy alto, podemos también priorizar. Luego, un nivel de amenaza B, que puede ser enseguida de las tipo A, porque esto es lo que me va a dar pie a desarrollar mi plan estratégico para mitigar vulnerabilidades. Yo no puedo iniciar a mitigar una amenaza tipo C cuando tengo amenazas tipo A. La organización debería, ¿verdad?, establecer medidas preventivas para mitigar primero las tipo A y luego enfocarse las B, C, D. ¿Cuál es el objetivo de la identificación de vulnerabilidades? Es probable que en aquellas organizaciones que van iniciando con temas de defensa de los alimentos resulten muchas vulnerabilidades con grado A, B o incluso C. Y las voy a atender todas, ¿verdad? Es algo que se preguntan las organizaciones. ¿Cómo puedo atender todas las vulnerabilidades que haya identificado? No, precisamente para eso se priorizan. Le tengo que dar inicialmente atención a las tipo A, luego a las tipo B y así me voy a ir. ¿Cuál es la intención? Que la organización llegue en un momento a tener controladas todas las vulnerabilidades, es decir, a tener todos sus riesgos mitigados de vulnerabilidad a la defensa de los alimentos en un nivel, de acuerdo a esta matriz, E. Aquí vemos un ejemplo. Es un ejemplo cualquiera con diferentes procesos evaluados. Tener un plan. Pero yo puedo desarrollar además estrategias a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Cumplimiento. Esto resulta como con los objetivos del sistema de gestión, ¿verdad? Un sistema de gestión, si no tiene los objetivos definidos, si no tiene los objetivos con las estrategias
o para alcanzar la meta, si no tiene un mecanismo de seguimiento, si no tiene una frecuencia para ese seguimiento, se pierde y resulta ser muchas veces, ¿verdad?, un propósito de año nuevo. Nunca se llega a cumplir. Entonces, para eso, lo mismo el plan de defensa de los alimentos. Debemos establecer esas estrategias y vaciarlas después en los procedimientos del sistema de gestión, para que de esta manera yo pueda darle seguimiento de una manera sistemática. No necesito volver al plan. Lo que necesito es introducir estas estrategias de mitigación en los propios procedimientos del sistema de gestión. Eso será lo conveniente, ¿verdad? De tal forma que esos procedimientos que hemos desarrollado en mi plan de mitigación, después tendré que ir con las personas asignadas para su implementación y capacitarlas. Sucede un poco como con los puntos críticos de control definidos en el HACCP. Una vez que se han identificado los peligros, tengo que desarrollar un mecanismo de monitoreo. Y ese mecanismo de monitoreo incluye la capacitación del personal y luego definir un mecanismo de seguimiento. Si no cumplo esta fase, es probable que mi plan no se actualice y entonces las estrategias de mitigación no van a funcionar. Por tanto, las vulnerabilidades para la defensa de los alimentos se van a mantener, ¿verdad? Y no es lo que queremos. Bueno, ese es un panorama general de lo que involucra la defensa de los alimentos. Esas vulnerabilidades que podemos ver en todo el perímetro de la organización a través de los procesos y que debemos de darle el enfoque también de acuerdo a las personas que esperamos que podamos identificar como vulnerabilidades también al fraude. Es decir, no necesariamente debo de tomar en cuenta todos los grupos de atacantes referidos en alguna bibliografía, sino la susceptibilidad de la organización de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al perímetro, de acuerdo a los mecanismos de control que tengo establecidos y luego a la historia también de la organización. Una vez que he identificado eso, me voy a la evaluación de las vulnerabilidades y a las estrategias de mitigación. Por otro lado, pues tenemos también el fraude alimentario, donde de acuerdo a definiciones que podemos encontrar en Internet y sobre todo en la GFSI, el fraude alimentario es el suministro de un producto alimentario que no es de la naturaleza, sustancia o calidad definida o acordada y que supone un engaño para el consumidor. Y decía, no atributos de calidad que espera ver el consumidor en el producto dentro de estos elementos o de estos factores, la dilución, la sustitución, ocultación, mejoras en la formulación de materias primas a través del proveedor no notificadas, ¿verdad? El etiquetado incorrecto, la producción del mercado negro, el robo, las desviaciones y la falsificación. Todo esto son temas del fraude alimentario. Por esta razón es por la que no necesariamente fraude va a estar involucrado en el HACCP, porque será muy difícil que podamos encontrar temas de ocultación, temas de robo de producto o de mercado gris, inclusive temas de sustitución. Tenemos entonces diferentes tipos de fraude: fraude intencionado, fraude involuntario. Fraude intencionado es el que más sucede en la industria por organizaciones que buscan obtener un beneficio económico a través de la sustitución de materias primas. Y también fraude involuntario, que se da sobre todo con atributos de calidad, materias primas de una calidad dudosa, contenido neto diferente al marcado en la etiqueta, en fin. Muchos de estos fraudes no son nocivos, ¿verdad?
¿verdad? Sí involucra una sustitución, una dilución, una calidad diferente del producto al que el proveedor se había comprometido. Y esto no representa una afectación a la salud del consumidor, pero habrá otro tipo de fraude, sustitución de materias primas, por ejemplo, que sí pongan en riesgo la salud del consumidor. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, por lo menos desde el 2008 para acá, con diferentes productos, uno de ellos, la leche contaminada de China. Por esta razón, todos los eslabones de la cadena alimentaria tienen que estar involucrados en la identificación del fraude, ¿verdad? Fabricantes, proveedores, distribuidores, todos los actores dentro de la cadena alimentaria necesitan de definir una metodología para la identificación del fraude y luego establecer medidas de mitigación. Como sucede con las vulnerabilidades a la defensa de los alimentos, aquí también tenemos un diagrama de flujo que seguir para poder establecer nuestro plan de mitigación. En general, dentro de esa evaluación de vulnerabilidad al fraude, entre más oportunidades y más motivaciones tengamos, ¿verdad? Va a haber una mayor vulnerabilidad al fraude. Y sobre todo, si no tengo establecidas medidas de mitigación, bueno, puede verse mayormente vulnerado mi producto al fraude. Entonces, la evaluación de la vulnerabilidad será parte de mi estrategia en esta mitigación. Y luego, el plan. El plan en sí, que nuevamente es el establecer el qué, el cómo, el quién, el seguimiento, en fin, con qué mecanismos voy a llevar a cabo las vulnerabilidades o las medidas de mitigación a las vulnerabilidades identificadas para el fraude. Así como sucede con la defensa de los alimentos, en el tema también del fraude alimentario, identificación de vulnerabilidades, establecimiento de un sistema de vigilancia, medidas correctivas y la verificación y validación de mi sistema. Sea que yo utilice metodologías de IFS, de FSS C22000, de BRC o la guía incluso de GFSI, debo de seguir este mismo sistema, este mismo diagrama de flujo. En el caso del fraude alimentario, lo que tengo que analizar son las materias primas y la susceptibilidad también que se da por el proceso de producción. En el caso de las materias primas, es lo más común que llegamos a ver en las auditorías, que las organizaciones tienen perfectamente identificado cuando la materia prima resulta ser susceptible al fraude a través de los proveedores, por historial, por consideraciones económicas o geopolíticas, por historial del proveedor, por cadena de suministro sospechosa o por controles de calidad. Estos elementos son los que necesito analizar para cada materia prima de las que están involucradas en el proceso de fabricación. Pero también en el proceso, y esta es una de las razones por las que no puede estar inmerso el tema de Food Defense dentro del HACCP, porque será difícil analizar el proceso, por ejemplo, el tipo de almacenamiento y trazabilidad que tengo implementado en la organización, la calibración si es que están involucrados con temas de fraude, los dispositivos de seguimiento o de medición para el control de proceso que están involucrados o ser susceptibles al fraude. Los planes de higiene y limpieza, recursos humanos, la información o el etiquetado, ¿verdad? Información al consumidor o etiquetado y la subcontratación. Estos elementos difícilmente los voy a poder poner en el HACCP. Entonces, por esta razón, necesito una metodología que analice no solo las materias primas, sino también el proceso y el tema de subcontratación. Una vez que hemos identificado las vulnerabilidades al fraude de acuerdo a las materias primas o al proceso, necesito establecer medidas de prevención o de mitigación sobre el proceso y sobre el proveedor. ¿Es robusto mi plan de trazabilidad? ¿Tengo implementados
planes de higiene y limpieza suficientes y son verificados, el plan de calibración se cumple, tengo al personal capacitado para llevar a cabo las formulaciones en mi proceso, se llevan a cabo análisis de calidad del producto y la planificación de la producción también, de una manera secuenciada o tal que dificulte también una vulnerabilidad al fraude. Evidentemente, va a haber elementos también que estén involucrados aquí de defensa de los alimentos, como son las cámaras de circuito cerrado, la supervisión del personal en el proceso también será relevante. Las medidas sobre el proveedor, debemos de establecer auditorías, cuestionarios, certificaciones, planes de muestreo para lo que nos entrega y definitivamente todo facturado, ¿verdad? Todo de alguna manera que podamos tener certeza de que la materia prima que estamos adquiriendo no proviene del mercado negro. Eso me va a dar también y una vez que hemos implementado estas medidas de mitigación, ¿verdad? Baseadas en un plan, igual que sucede con la defensa de los alimentos, necesitamos definir procedimientos de seguimiento, procedimientos donde estén reflejados los responsables, los métodos para disminuir esta susceptibilidad al fraude, los mecanismos de verificación que vamos a seguir para evitar un problema, que se pueda presentar ese problema que ya hemos advertido en el análisis de la información. Entonces, son mecanismos, ¿verdad?, diferentes, involucrados hoy en día en todos los esquemas aprobados GFSI, IFS, BRC, Global Gap, FSS C22000, SQF, son algunos de los esquemas aprobados por la Iniciativa Mundial de los Alimentos, por la Iniciativa Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que hoy es una obligación el tener implementados tanto programas o planes de defensa de los alimentos como de fraude alimentario. Dos mecanismos diferentes que lo que buscan es fortalecer, ¿verdad?, el sistema de gestión de inocuidad alimentaria para al final dar esa garantía de inocuidad que busca el consumidor. A mí no me interesa, a mi consumidor no me interesa, ¿verdad?, cómo lo estás produciendo. Me interesa que no me cause ningún daño, que el producto que estoy adquiriendo en el anaquel con tu marca, ¿verdad?, tenga implementados esos sistemas de gestión que me protejan tanto de análisis, de peligros físicos, químicos y biológicos, como de alguna susceptibilidad a la defensa de los alimentos o al fraude alimentario. Esto al final fortalece los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, pero no es exclusivo. Hoy en día también se está buscando que haya mayor legislación referida al tema de defensa de los alimentos y al fraude. Hay poca información o poca legislación, mejor dicho, tanto a nivel local, a nivel Europa o a nivel incluso Estados Unidos. Probablemente esta actualización a la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria en Estados Unidos tenga un poquito de avance, porque ya me está exigiendo el tema de la defensa de los alimentos de por sí, y ahí no es un sistema de gestión voluntario certificable, es la legislación que tienen que cumplir las organizaciones. Así que, bueno, es un poquito más la exigencia que se tiene en Estados Unidos que en los esquemas voluntarios. Si bien no quiere decir que todo esté definido o que la mejor referencia sea FDA, ¿verdad? Hay diferentes metodologías, hay diferentes mejoras también a estas metodologías que han surgido para ayudar a garantizar esa inocuidad. Entonces, la invitación es para que si ustedes y el fraude alimentario con equipos diferentes al definido para el HACCP. Se tocan sensibilidades en la organización, se tocan
temas que probablemente no queremos, ¿verdad?, que todo el personal lo conozca, esas vulnerabilidades establecidas en el caso de la defensa de los alimentos. Probablemente no me interesa que todo el equipo de inocuidad se entere cuáles son esas vulnerabilidades. Por tanto, debería de haber equipos diferentes capacitados de manera particular en las metodologías, tanto para la defensa como para el fraude alimentario. Pues bien, son dos temas bastante exhaustivos que difícilmente podemos tocar en 45 minutos, ¿verdad? Así que, bueno, dos temas interesantes y que necesitamos involucrar en nuestro sistema. Pero lo que quiero dejar para el curso es, no basta con tener los planes, necesitamos introducirlos en los procedimientos de nuestro sistema de gestión para que de esta manera sí volvamos sistemática la forma de seguimiento a la defensa de los alimentos, al fraude alimentario y durante las auditorías al sistema, comprobar que los planes se están cumpliendo. Pues, de mi parte todo, muchas gracias. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Jorge. Una ponencia muy interesante, haciendo hincapié en la diferencia, ¿no?, entre Food Defense y Food Fraud. Como comentabas al final, una de las preguntas va relacionado con este tema, ¿no?, de quién es responsabilidad el plan de Food Defense y de Food Fraud en la empresa, si es del director, del responsable de calidad. Hablabas, ¿no?, de hacer equipos en paralelo, ¿no?, al de inocuidad alimentaria. Si puedes explicarnos un poquito más esta parte. Claro, y es que este es uno de los temas, pues, que muchas veces las organizaciones deciden tocar con la dirección. Y bueno, si bien es cierto que la dirección tiene al final, en muchas ocasiones, la última palabra sobre el destino de los recursos o incluso la priorización dentro de mi plan de Food Defense o Food Fraud, no necesariamente la dirección necesita estar capacitada y no necesariamente debe de integrarse dentro de estos planes. Muchas veces la sugerencia es sí como contacto, sí como cara de la organización a los medios de comunicación o autoridades, ¿verdad? Pero no necesariamente va a participar en el análisis de las vulnerabilidades, bien para defensa, bien para el fraude. Para eso tendrá que delegar responsabilidades a las diferentes gerencias o eslabón secundario dentro de mi organigrama valga la redundancia, en la organización. Así que a veces ponemos incluso como líder del equipo de inocuidad al director cuando a veces no tiene tiempo de dedicarle para el análisis, no tiene tiempo para estar dando seguimiento a los planes de mitigación. Lo mismo va a suceder con defensa de los alimentos y fraude. Si bien es la cara de la organización a los medios de comunicación o incluso al consumidor, bueno, no necesariamente está capacitado para llevar a cabo vulnerabilidades al fraude o a la defensa de los alimentos. Lo conveniente. Jorge, ¿me escuchas? Yo escucho bien. Sí, ahora te escuchamos, perdona, que se ha ido la conexión. ¿Me escuchas bien ahora? Jorge. Yo escucho bien, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, ya te escuchamos. Fenomenal. Te hago la siguiente pregunta, si te parece bien. Muy bien. Vale.
Mira, nos preguntan que si sugieres el uso de la plataforma Plan Builder de la FDA para realizar el plan de Food Defense. Sí, claro, el Plan Builder es bastante intuitivo para las organizaciones. Sí es importante que conozcamos, ¿verdad? No solamente el software, sino también un pequeño manual. Okay. Un pequeño manual que hay de uso del Plan Builder, porque podemos ingresar datos erróneos y entonces el resultado no va a ser mi plan de medidas de mitigación. La verdad es que es una herramienta bastante amigable y muy útil para las organizaciones. Sí la recomendaría utilizar. Perfecto. Nos comentan también, Jorge, si puedes aclarar, bueno, nos dicen que una persona, Silvina, nos dice que no le queda claro por qué no podría incluirse el food fraud dentro del análisis de peligros de la PPCC, y en paralelo Juan Ramos nos dice que si puedes aclarar la relación con la defensa del alimento y el PPCC, ¿no? O sea, cómo al final está dentro, integrado o no de la PPCC estos puntos, ¿no? Bien, vamos a iniciar con el tema de fraude. El HACCP busca identificar peligros físicos, químicos y biológicos. Esa es la razón de ser del HACCP. Si bien es cierto que en el caso del fraude, cuando analizamos las materias primas, podemos incluir, ¿verdad? Esas materias primas, la proveniencia del proveedor, el historial de la materia prima, va a haber otros elementos u otras variables que será difícil integrar al HACCP. ¿Por qué? En el HACCP, así es la metodología, peligros físicos, químicos y biológicos. ¿Y cómo introduzco un tema de fraude relacionado con el contenido neto, calidad, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y cómo introduzco un peligro como es la dilución de una materia prima dentro del HACCP si no se trata de un peligro físico, ni químico, ni biológico? ¿Y cómo introduzco una sustitución de una materia prima que no involucra un peligro físico, químico ni biológico? Entonces, por eso se queda bastante corto. Si yo hago o introduzco el tema de fraude en el HACCP, va a quedar demasiado corto porque no estaré analizando toda la gama de variables. Y luego, en el caso de la defensa de los alimentos, en realidad tampoco puede ser integrada con el HACCP. Sucede que tienen un destino diferente. El HACCP me ayuda para identificar peligros físicos, químicos y biológicos nuevamente. Y si bien es cierto que puede suceder una contaminación intencional, ¿verdad? Una contaminación no intencional en el proceso, el HACCP se va a encargar de eso, pero no de tratar problemas intencionados. Yo no puedo predecir la conducta del personal en uno u otro proceso. Si bien mi vulnerabilidad debe de llevarme a identificar las zonas donde puede ser más susceptible de agregar o de ocultar algún tema relacionado con la defensa de los alimentos. Temas, por ejemplo, de materias primas contaminadas, temas de adición de algún producto químico que vaya a ser de afectación para el consumidor. Completamente de acuerdo, Jorge. Nos pregunta Pablo Robles, ¿qué opina de los equipos no gubernamentales para ofrecer ideas referidas a optimizar las legislaciones? Gracias. Bueno, y es que de hecho es muchas veces, o por lo menos en los últimos años, como ha resultado. En realidad, los esquemas o sistemas de gestión de inocuidad alimentaria tocan más puntos relacionados con la inocuidad alimentaria que la propia legislación. Las legislaciones se quedan cortas y precisamente la tendencia de los sistemas de gestión es lo que muchas veces da origen a la modificación de las legislaciones. De hecho, así es como está funcionando recientemente, ¿no? O en años recientes, a través de los investigadores,
a través de los entes certificadores, los organismos de acreditación, las grandes empresas tractoras, manufactureras de alimentos. En realidad, la conformación de estos grupos es lo que da pie a la modificación muchas veces de la legislación. Así es como funciona hoy en día. Nos dice Marina Farre que qué páginas web recomendarías para buscar información sobre fraudes alimentarios en el mundo. Bueno, tenemos las dos más famosas, ¿no? La página del RASFF, R-A-S-F-F, que está o tiene que ver con todos los retiros de productos de la Unión Europea. Así que ahí podemos encontrar materias primas involucradas en temas de retiro. También tenemos la página de la FDA, de Recalls, en donde podemos encontrar de la mayoría de las empresas fabricantes en Estados Unidos y o proveedoras de materias primas en Estados Unidos involucradas en temas de retiro. Hoy, por ejemplo, muchas de los grandes retiros que tenemos, afortunadamente, son cada vez menos relacionados con microbiología y tenemos otros problemas más de cuestión de conductas de personal o de etiquetado de productos. Pero son, yo creo que las dos más relevantes que podemos encontrar, y de ahí, pues, las páginas de los diferentes entes locales de sanidad, ¿no? Hay también páginas relevantes, organizaciones de inocuidad alimentaria como AINIA en España, por ejemplo, que también nos da una orientación sobre los retiros de producto de mercado. Jorge, nos preguntan que si podemos repetir la primera, si te parece, deletréamelo y así se lo escribo en el chat. La primera página que has mencionado. El RASFF, R-A-S-F-F. Vale, perfecto. Ya se lo he dejado ahí escrito para que todos lo puedan ver. Y para Food Defense, las mismas páginas, ¿verdad? En el caso de Food Defense, bueno, en el caso de retiros, eso es lo relacionado con retiros de producto. Pero si queremos consultar páginas referidas a fraude alimentario, defensa de los alimentos, bien, FDA, Plan Builder para defensa de los alimentos. Wow, algo pasó aquí nuevamente. Bien, entonces, FDA, podemos consultar también páginas para las diferentes guías, las páginas de los estándares de inocuidad alimentaria, BRC, IFS, FSS, C22000, SQF, tienen guías de aplicación de fraude alimentario y de defensa de los alimentos. Nos preguntan, Jorge, también que cuál es la función de la RAS, por si lo podemos aclarar. Sí, principalmente es una base de datos, de retiros. Jorge, ¿nos escuchas que se te ha cortado otra vez? Jorge, perdonad que debe haber un problema de conexión. ¿Allí se escucha? Hola, ahora hola. Sí, Jorge, perdona. Sí, puedes volver a empezar. Sí. Bien, en el caso del RASP, la función es generar una base de datos sobre todos los problemas de retiro de producto de mercado que se han generado principalmente en la Comunidad Europea. Allí podemos consultar materias primas involucradas en algún defecto en la organización o en diferentes partes del mundo. Podemos consultar productos también mayormente involucrados en problemas de fraude. En fin, eso es lo que podemos consultar en el RASP. Vale, perfecto. Países también, países con mayores incidencias, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y como última pregunta para terminar, nos pregunta Laura Eugenia Pérez, ¿qué opinión tiene de los análisis de la composición de alimentos
que contienen ingredientes no declarados, como el soja en atún o pieles de aves en nuggets, entre otros, ¿se considera un fraude o es una deficiencia en etiquetado? Muchas gracias. No, no, definitivamente es un fraude porque al final la organización está obteniendo un beneficio económico con esta sustitución que es el procesado más económico, ¿no? Introduzco una materia prima diferente a la que viene marcada en la etiqueta, engaño al consumidor y a la vez obtengo un beneficio económico. Así que es totalmente un tema de fraude y además deliberado, ¿no? Este sí es intencionado. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, creo que hemos respondido a la gran mayoría de las preguntas. Agradecerte tu participación en la ponencia y toda la atención que nos has dado para responder a todas las preguntas. Ha sido un placer contar contigo en el día de hoy. Ya he dejado por el chat tu email de contacto para cualquier duda que puedan escribirte y seguro que les puede resolver también las preguntas ya más individualizadas. Así que nada, de nuevo agradecerte estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un placer y esperamos volver a verte pronto, Jorge. Claro que sí, pues muchas gracias, gracias por la invitación y seguro que nos estaremos viendo. Gracias a todos. Buen Gracias día, y muy buena buen tarde. día. Gracias.